Muy buenos días, Dios les bendiga, mis estimados hermanos y amigos. Estamos llegando a sus hogares con esta transmisión del mensaje de hoy, día domingo. Les invito para que abramos la Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice la palabra del Señor. Espero que ya tengan sus Biblias abiertas. Invito a todos los que están en sintonía a que tomen su Biblia, la Biblia que tengan en la casa. La Biblia del Señor es una. No hay diferentes Biblias. Solamente que cambian de nombre. Algunas se llaman Santa Biblia, otras Sagrada Biblia, la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, pero en sí el contenido es el mismo. Algunos se diferencian un poquito en algunas palabras que están más modernizadas, pero en sí la Biblia es una. Entonces, y es la palabra del Señor. Les invito para que leamos esta porción que se titula El espíritu de sabiduría y de revelación. Dice Efesios 1:15. Por esta causa también yo, está hablando el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bueno, oremos al Señor, démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque en tu gracia y en tu misericordia tú has venido dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Te conocemos, Señor, tu amor tan grande, tu gracia, tu favor para con nosotros, Padre amado. Conocemos, Señor de los cielos, que tú tienes cuidado de nosotros y que estás atento, oh Padre, a nuestras oraciones. Padre Celestial, también te damos gracias porque tú nos has dado autoridad sobre Satanás y sobre todos los demonios, porque tú nos has concedido, Señor, el imponer manos sobre los enfermos, echar fuera demonios, hablar otras lenguas. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre, Padre, es tu misericordia. En esta mañana, Padre, te pido que tú seas con tu Espíritu Santo, tocando a través de esta palabra el corazón de tu pueblo y el corazón de aquellos amigos que estén en sintonía, que cada uno pueda experimentar, oh Dios, que tú eres bueno. Sí, bendito Dios, que no hay otro Dios tan bueno como tú. Bendito tu nombre para siempre. Aleluya, amén y amén. Bueno, este pasaje de la Escritura es una oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia de Éfeso, pero no solamente por la iglesia de Éfeso, sino también por nosotros, y que nos enseña a que nosotros debemos de hacer esta oración también por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por los creyentes, a fin de que todos conozcamos a Dios.
porque dice claramente aquí la palabra que debemos conocer a Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y también la palabra dice que nos dé el Señor espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y bueno, este versículo es tan amplio, si queremos estudiar acerca del conocimiento de Dios, pues primeramente tenemos que decir que Dios es un Dios que es amor, y fue por amor que dice la palabra que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a este mundo a buscar y salvar a los pecadores, y que estando nosotros en la condición de pecadores, muertos espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo, y que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces conocemos ese amor de Dios, primeramente manifestado en salvación, en gracia, en favor para con nosotros. Y tenemos un Dios que es bueno. Desde el Antiguo Testamento encontramos nosotros un versículo allá en Nahum, capítulo 1, versículo 7, que dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Notemos que este versículo está exaltando la bondad de Dios. Jehová es bueno. Un joven vino a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿sí? Y Jesús le respondió, ninguno hay bueno sino nuestro Dios. Solamente Dios es bueno. Y se está exaltando entonces la bondad de Dios, ¿sí? Y tenemos un Dios que en verdad es bueno para con nosotros. Y no tenemos que verle lejano. Hay creyentes que aún tienen la visión, a la noción de que Dios está que Dios está en el cielo y que poco se interesa en nuestros asuntos, pero es todo lo contrario. Dios está presente, su espíritu llena toda la tierra y está pendiente aún. Dice que estuvo pendiente aún de nuestro embrión. Dice, nuestro embrión vieron tus ojos. Ahí cuando fuimos concebidos, ahí estaba Dios presente. Y Él es bueno y ha guardado nuestras vidas. Entonces le damos gracias al Señor por esto. Tenemos un Dios que se manifiesta también como Padre, no solamente ahora como hijos de Dios, debemos estar diciéndole Dios, 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 sino que podemos decirle con toda, con confianza, decirle Padre, porque ciertamente Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y no hay un Padre tan bueno como nuestro Dios. Y Él se interesa aún por cosas pequeñas, ¿sí? Si a nosotros nos interesa algo, créanme que también a Dios le interesa. Si para nosotros algo, aunque sea pequeño, es importante, también para Dios lo es. Y en esto conocemos nosotros esa grandeza y esa bondad de nuestro Dios, esa bondad de nuestro Padre, ¿sí? Quiero mencionar algunos ejemplos de por qué el Señor se interesa también aún en nuestras cosas pequeñas. Yo recuerdo el testimonio de una hermana que preparó una changuita, un caldo que llaman y con huevo. Y entonces en la familia son 5, pero había solamente 4 huevos. Y ella preparó el caldo y entonces dijo, un caldo con un huevo para cada uno, para mi esposo y mis 3 hijos. Y bueno, yo no como huevo, pero preparó el caldo y quedó tan rico que ella deseó también que hubiese un huevo para ella. Y empezó a servir el caldo
y se dio cuenta de que el Señor había puesto un huevo, un huevo adicional. O sea, el Señor le concedió que ella también pudiese disfrutar de un huevo. Entonces uno dice, Dios se ocupa de un milagro como esos, de dar provisión de un huevo. Pues sí, porque Él cumple el deseo de nuestro corazón. O sea, es un Padre, en eso vemos la bondad de nuestro Dios como Padre, que, que cumple el deseo de nuestro corazón. Y también allí en la congregación, en una ocasión, se dio testimonio de una hermana que hacía tiempo no comían pollo. Entonces llegó un dinerito y mandó a su hija que comprara una bandeja de pollo. Y esas bandejas traen 6 perniles. 6 perniles, entonces exactamente uno para cada uno de los miembros de la familia. Y estaba muy contenta, preparó esos perniles de pollo, los adobó, los arregló bien. Y era un gusto pues poder disfrutar de un almuerzo con pollo. Entonces ya era se acercaba la hora del almuerzo y llegó una vecina. Llegó una vecina, una conocida de ellas, y bueno, ella hizo tiempo a ver si la señora se iba para poder servir el almuerzo, pero la señora no se iba. Entonces dijo, bueno, me tocará invitarla a almorzar, pero no hay pollo para ella, así que yo le voy a dar mi pollo. Y efectivamente, pues ella empezó a servir los platos y, y ya había servido 3 platos y entonces con se dio cuenta que quedaban cuatro perniles y llamó a la hija, le dijo, ¿cuántos platos hay en la mesa? Dijo 3. ¿Y cuántos perniles hay aquí? 4. ¿Y cuántos perniles venían en la bandeja? Le dijo a la hija. Dijo, pues 6. Nosotros los contamos y dijimos uno para cada uno. Entonces dijo, pero mire, hay uno más. Entonces Dios había hecho un milagro también, porque ella había dicho, bueno, será darle mi pollo a la señora que está de visita, pero ella tenía ese anhelo de que su plato tuviese pollo. Y notemos la maravilla que el Señor hizo porque multiplicó un pernil más, dio un pernil más. Y en eso vemos la bondad de nuestro Dios, como Él suple aún esos deseos, esos deseos pequeños que muchas veces tenemos y Él se interesa por nosotros. Bueno, pero el testimonio no termina ahí porque luego, bueno, esta señora almorzó y se fue. Y al momento llegó una hija de esta señora y le dijo, señora, mi mamá estuvo aquí. Dijo, sí, ella estuvo aquí y usted le dio almuerzo. Dijo, sí, yo le invité a almorzar. Entonces dijo, ay, gracias a Dios, porque cuando mi mamá salió de la casa, pues no había almuerzo. Y yo me quedé orando de que Dios le diera almuerzo en algún lugar. Entonces vemos cómo Dios respondió a la oración de la niña y cumplió también el deseo de esta hermana de tener un plato con pollo en ese día. Bueno, ahí vemos nosotros esas cosas que muchas veces para otras personas pueden ser insignificantes, pero si para nosotros es importante, para Dios es importante. Y bueno, esto me pone a pensar en ese momento en que usted también es posible que tenga numerosos testimonios de cosas pequeñas, pero que ha visto la mano del Señor manifestada en eso. Entonces, yo recuerdo muchos testimonios de cosas que aparentemente son pequeñas, pero que uno ve la mano del Señor ahí. También les decía, hace unos días compartía que el Señor se interesa por
contestar una pequeña oración: Señor, concédeme que tenga un parqueadero, ¿sí? Porque muchas veces iba a la clínica y entonces cuando llegaba los parqueaderos estaban llenos, pero una cuadra antes yo decía: Señor, por favor, concédeme un parqueadero, y cuando yo llegaba un carro estaba saliendo y podía entrar ahí. Entonces uno ve cómo el Señor se ocupa aún de cosas pequeñas para nosotros. Y encontramos nosotros en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios bueno, que no hace diferencia entre personas, ¿sí? Algunas personas tienen de pronto el pensamiento de que Dios discrimina, que Dios tiene en cuenta a unos más que otros. Pero yo encuentro en la Biblia que Dios se ocupa tanto del patrón como del siervo del patrón. Y hay un pasaje en Génesis 21, Génesis capítulo 21, versículos 9 al 20, donde hay una situación pues un tanto difícil e incómoda para Abraham. Y es que Abraham había tenido un hijo llamado Ismael. Y luego de que el Señor le concedió un hijo, otro hijo de su esposa Sara, entonces Ismael, el hijo de la esclava, que también era hijo de Abraham, se burlaba o sea, le hacía bullying. El bullying no es nada nuevo. Le hacía bullying a Isaac y se burlaba de él. Y esto molestó enormemente a Sara, que el hijo de la esclava se burlara de su hijo. Entonces habló con Abraham y le dijo: despide esta sierva, sácala de mi casa. Y naturalmente a Abraham le pareció muy grave esta situación y consultó con Dios, o sea, estaba inquieto. Entonces dice, estamos aquí en Génesis 21, dice que, versículo 1, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque pues naturalmente Abraham era padre de Ismael y padre también de Isaac, y como padre pues no deseaba que su hijo Ismael tampoco fuese a estar en una situación difícil. Pero entonces Dios, mirando esta preocupación de Abraham, dice que le habló, le dijo: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, esta era una situación familiar. Entonces Abraham tenía que echar de la casa a Agar, su sierva, y junto con su hijo, que también era hijo de Abraham, porque en ese tiempo la misma Sara le dio a su sierva, a Abraham, para que tuviese en ella hijos. Y entonces por eso nació este hijo llamado Ismael. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar?
no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Bueno, y de este muchacho Ismael nació toda esta nación de los árabes, ¿sí? Todos los árabes son descendientes de Ismael, conforme al dicho de Dios. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces aquí encontramos nosotros que Dios tuvo cuidado de el hijo de la sierva, ¿sí? Y, y Dios salvó la vida de este muchacho, porque ya no había esperanza para él. O sea, ya estaba en una situación de deshidratación que Agar pensó que su hijo iba a morir y lo puso debajo de un arbusto y se retiró. Dijo, no quiero ver la muerte de mi hijo. Pero ahí estaba Dios, que es bueno, pendiente de esta situación de Agar y de su hijo, y le mostró una fuente de agua y entonces esta mujer pudo dar de beber a su hijo para que viviera. Y Dios tuvo cuidado de esta mujer y de su hijo allí en el desierto. Así que vemos cómo Dios es bueno, que Dios no hace diferencia. Dios, el mismo Dios de Abraham, que era el patrón de esta sierva, era el mismo Dios de Agar, ¿sí? Y Dios es bueno para con todos, dice la palabra. Esta es una historia bonita porque vemos cómo Dios no hace diferencia entre el patrón y su sierva, sino que igualmente está pendiente de ambos. Pero también encontramos que Dios se ocupa de cosas aún pequeñas para nosotros. Por ejemplo, Dios se ocupa de nuestro cansancio, ¿sí? Así que de pronto usted se encuentra en una situación en que ya está cansado de sus fuerzas se están agotando porque, bueno, hay muchas situaciones que a veces nos dejan agobiados y a veces el trabajo que tenemos es agotador. Pero Dios conoce eso y si nosotros oramos al Señor, Él va a concedernos tener un trabajo más suave o brindarnos descanso en medio del cansancio, multiplicar nuestras fuerzas. Porque la Biblia dice que Él multiplica las fuerzas al cansado, ¿sí? Él multiplica las fuerzas al cansado. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra, ¿sí? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas sus alas levantarán, dice la palabra. En una ocasión el Señor envió a sus discípulos, el Señor Jesús envió a sus discípulos. Recordemos que Jesús es Dios. Entonces estamos hablando de Dios el Padre, pero también estamos hablando de Dios el Hijo. Por eso cuando decimos Dios es bueno, pues nos referimos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es bueno. En Marcos 6:31 dice la palabra que el Señor, Marcos 6:31, vamos a leerlo aquí rápidamente en la palabra, dice que el Señor había enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos y entonces ellos regresaron pues de un recorrido y venían cansados. Entonces dice aquí Marcos 6:31.
Dice, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces miren esa solicitud del Señor por sus discípulos, esa comprensión que Dios tiene por nosotros. Notemos que Él se ocupa aún de nuestra fatiga, de nuestro cansancio, y Él tiene palabras para nosotros, palabras que nos invitan. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Entonces, tenemos un Dios en gran manera bueno. Venid vosotros, aparte, y descansad un poco. Y esto nos muestra esa bondad, esa, digamos, esa conciencia de que había en el Señor Jesús como jefe, de tener consideración de sus discípulos, porque los había enviado en misión. Ellos vinieron cansados y fatigados, y miren esa consideración de su jefe, del Señor Jesús. Venid vosotros aparte y descansad un poco. Y es maravilloso contemplar en nosotros estas pasajes de la Escritura, porque nos muestran la bondad de Dios, la consideración de Dios para con nosotros, ese amor, porque ahí está expresado el amor de Dios, ¿sí? Y si Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que fuésemos salvados, entonces dice, no hará mucho más por nosotros, no nos dará todo lo que no hará por nosotros, digamos, cosas que nos bendigan y nos satisfagan y cumplan nuestros deseos. Claro que sí, si hizo lo más grande, ¿cómo no va a hacer lo más pequeño? ¿Sí? Entonces es el Dios en el cual hemos creído. Es un Dios que está muy cercano a nosotros. Dice que Él está cercano a nosotros en todo lo que le pedimos. Encontramos otro pasaje que es el de Pablo y Silas. Pablo y Silas, por causa del Señor Jesús, fueron azotados con varas. Dice que los azotaron mucho, de tal manera que sus espaldas estaban heridas y estaban sangrando. Y luego de estos azotes los metieron en la cárcel, ¿sí? Y los metieron allí, los pusieron en el cepo, que era una especie de tabla que tenía orificios para las manos y los pies. Así que la persona quedaba atada por manos y pies. ¿Se imaginan esa incomodidad tan terrible y ese dolor en sus espaldas? Y sin embargo allí, metidos en el calabozo, sin comer, con hambre, pero gracias a Dios que Pablo y Silas no estaban tristes ni afligidos, estaban gozosos de haber padecido por causa del Señor. Pero Dios ve estas cosas, y a Dios le agradó que Pablo y Silas, pues aún en medio de sus dolencias y del hambre que tenían, estuviesen cantando himnos a Dios a medianoche y orando. Y Dios se ocupó entonces de sus heridas y de su hambre. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios hizo temblar la cárcel, y las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron, Pablo y Silas quedaron libres del cepo, y entonces vino el carcelero y pensando que todos habían huido, entonces se iba a matar, pero Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Ningún preso huyó. Y luego el carcelero lo lleva a... Eso está en Hechos 16, 22 al 34. Hechos 16, 22 al 34. Entonces el carcelero cree en el Señor Jesucristo con toda su casa y son bautizados. Y el carcelero venda las heridas de Pablo, ¿sí? La limpia quizás con vino, que ese era algo que se utilizaba como antiséptico, y luego ponían aceite en esas heridas y las ungían. Entonces él
el carcelero mismo se ocupó de vendar las heridas de Pablo y de Silas. Dios dio esa provisión para que sus heridas fueran sanadas y luego los llevó a su casa. Y su mujer, la mujer del carcelero, preparó una deliciosa cena para ellos. Entonces mire cómo Dios es bueno y los sacó de la cárcel, les vendó, hizo que les vendaran sus heridas y que comieran. ¿Sí? Entonces tenemos un Dios que se ocupa de estas cosas, de ayudarnos en nuestras diferentes circunstancias. Dios cuida de nosotros, pero también Dios cuida de nuestros hijos. Así que confiemos siempre en el Señor, que Él es bueno. Pero Dios también, Él es un Dios presente con nosotros, un Dios presente siempre con nosotros, ¿sí? Y encontramos nosotros que Él se ocupa aún de nuestros cabellos. Dice que todos nuestros cabellos están contados, dice la palabra del Señor. Así que si Dios se ocupa de que no se caiga uno de nuestros cabellos, ¿cuánto más se ocupará de toda nuestra vida? ¿Sí? Recordemos el caso de Pablo cuando estaba en medio de un naufragio y llevaban 14 años en medio de 14 días en medio de una terrible tormenta. Y ya habían todos los que viajaban en la nave, 276 personas, habían perdido toda esperanza de salvarse, excepto Pablo. Pablo tenía su confianza en Dios. ¿Y saben cuál fue la palabra que Dios le dio a Pablo para estos hombres que estaban temerosos? Él les dijo que no temiera a ninguno de ellos, porque Dios, su Dios, había estado con él y le había dicho que ninguno de ellos perecería, que aún ni un solo cabello de ninguno se perdería en el mar. Así que no tuvieran miedo. Y exactamente, o sea, aquí nos muestra Dios, nos muestra la palabra cómo Dios tuvo cuidado aún de los cabellos de todos aquellos hombres que iban en esa nave. Y todos salieron a tierra y ninguno de ellos pereció. Y no se perdió ni uno solo de sus cabellos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y cumple su palabra. Bueno, también recuerdo que hay un testimonio de una señora que bueno, pasó toda su infancia y su adolescencia y parte de su juventud siempre triste porque no le salía pelo, no tenía cabello. Y bueno, cuando llegó los 15 años de esta joven, pues fue un día de gran tristeza y siempre recordaba que fue un día de lloro y de lamento porque pues, se sentía muy triste por no tener cabello. Pero unos años después ella fue llevada por una amiga a una reunión de oración donde yo estaba predicando y estaba anunciando el nombre del Señor Jesús y yo estaba orando por personas enfermas. Entonces ella pasó, dijo, yo le pido a Dios que me dé mi cabello. Y oré por ella y el Señor comenzó desde ese día a hacer que naciera un pequeño vello y se fue formando su cabello y el Señor le dio un pelo muy bonito, o sea, le hizo nacer todo un pelo abundante y el Señor se ocupó entonces de quitar esa tristeza porque no tenía cabello, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible, así que las cosas para que son importantes para nosotros, también son importantes para Él. Bueno, pero tenemos un Dios que está velando por nosotros, ¿sí? Un Dios que vela. Dice que
nuestro Dios conoce nuestros caminos y los ojos del Señor están atentos a los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones, ¿sí? Los ojos del Señor velan sobre nuestros caminos y atentos están sus oídos a nuestra oración, a la oración de sus hijos. Entonces hay que acercarnos a Dios con confianza, pero notemos que Él está tan pendiente de nosotros que nosotros no le correspondemos. Muchas veces nos olvidamos continuamente de su presencia con nosotros. Nos ocupamos de muchas cosas de la vida y descuidamos su presencia, ¿sí? Entonces, por un lado, pues conocemos que nuestro Dios es extremadamente bueno para con nosotros y que está con nosotros siempre, ¿sí? Él tiene cuidado aún de nuestros cabellos, como dije. Pero nosotros muchas veces le descuidamos, o sea, no somos conscientes de su presencia con nosotros, para alabarle, para bendecirle, para darle gracias. A mí me agrada mucho cuando muchas veces hermanos o hermanas han salido de vacaciones y luego cuando vienen y cuentan, le dan gracias al Señor y dicen, bueno, gracias a Dios por esos días de vacaciones. Estuvimos en el mar y uno se deleita mirando esa grandeza del Señor, en esa naturaleza, ese mar tan bello, esos colores del mar. Y entonces uno dice, bueno, esta persona tiene a Dios presente. En su paseo tenía a Dios presente, iba mirando los paisajes y glorificando a Dios por la hermosura que Dios ha hecho en la tierra. Y eso es lo que Dios desea, que le tengamos presente en todo momento de nuestra vida. Que si estamos trabajando, digámosle, Señor, este trabajo lo hago bien y lo hago con la alegría para honrarte a ti, porque estás aquí conmigo y tú me ves. Te alabo, Señor, te bendigo. Señor, tú eres, David decía que él que alababa al Señor porque Dios adiestraba sus manos para la batalla, es decir, reconocía a Dios aún como sus manos eran muy diestras para manejar las armas de guerra, porque ese era su oficio y Dios estaba siempre con él. Entonces, David tenía a Dios presente en todo, así que nosotros también debemos tener presente a Dios en todo. Y recuerdo el testimonio de una joven allí en la iglesia. Yo llamo este testimonio la chica invisible, ¿sí? La chica invisible. Entonces, ¿cómo es este testimonio? Pues era una estudiante que temprano, como a las 6 de la mañana, salió de su casa y tomó el transporte para ir al colegio. Y cuando ella subió, pues era la primera pasajera. Y bueno, entonces luego subió un compañero del colegio, de su mismo curso. Y ella lo saludó, pero él no le respondió. Entonces dijo, ¿qué le pasará? ¿Por qué no me saludó? Yo no le he hecho nada para que no me salude. Bueno, dejó el asunto así y bueno, la buseta siguió su curso y ya llegaron al sitio donde ella tenía que bajarse para ir al colegio y fue a pagar su pasaje y el conductor no le recibió el dinero y ella le insistía y no, entonces como no le recibió el dinero, pues ella se bajó. Y bueno, llegó al colegio y habían 3 compañeras de su curso que estaban hablando y ella la saludó y ninguna le respondió. Dijo, ¿y estas compañeras por qué no me responden? ¿Por qué no me saludan? Es como si no me vieran, dijo ella. Y efectivamente no le estaban viendo porque Dios la había hecho invisible. Y entonces entró a clase. La maestra dijo, hagamos grupos
vamos a trabajar en esta clase por grupos, así que hagan grupos de 4. Y entonces ella se hizo en un grupo y estuvieron desarrollando un tema. Eh, pero antes de eso, cuando ella entró al curso, cuando la profesora entró al curso, llamó a lista, ella contestó presente, dijo presente, pero sin embargo la profesora le puso falla, porque no la escuchaba ni la veía, entonces le puso falla. Y hicieron los grupos para trabajar, entonces ella estaba en el grupo y estuvo trabajando ahí, pero las compañeras no le incluyeron no pusieron su nombre en el trabajo. Dije, pero si yo estuve aquí, estuve trabajando con ellas, por qué no me incluyen en el trabajo? Entonces salieron al recreo y ella fue a la cafetería para comprar una empanada y una gaseosa. Y estuvo diciendo, por favor, una empanada y una gaseosa. Y estiraba su mano con el dinero para pagar esto, pero no le despacharon su empanada y su gaseosa. Entonces salió de la cafetería sin haber comido nada. Entonces se encontró a un profesor y le dijo, el profesor, él sí la vio y le dijo que ella debía una evaluación. Y dijo, si quieres puede presentarla hoy. Ella le dijo, sí, yo quiero presentarla. Entonces ella le contó lo que le estaba pasando. Y bueno, él no entendió enteramente lo que le pasaba, pero la llevó a la sala de profesores para que contestara la evaluación. Y entonces ella tomó una hoja y el profesor le dictó los puntos de su evaluación. Y luego vino una profesora y colocó sus libros sobre la hoja donde ella estaba escribiendo. Y dijo, ¿y qué le pasa a esta profesora tan grosera que viene y pone su libro encima de lo que yo estoy escribiendo? ¿Acaso no me ve? Y efectivamente no la veía. Entonces, después de esto, entonces ella estaba toda asombrada, desconcertada de lo que le estaba pasando. Entonces le dijo al profesor que qué hacía. Y él le dijo, pues, si quiere, ve para tu casa. Y entonces ella se fue para la casa y su hermana, que también era creyente, pues le escuchó, le dijo que le escuchó lo que le había pasado en toda esa mañana. Entonces le dijo, oremos al Señor y pidámosle que nos muestre cuál es la situación. Y estuvieron orando y inclusive oraron en otras lenguas y luego el Señor dio interpretación a las lenguas y el Señor les mostró. Le dijo, ¿cómo te has sentido hoy? Dijo, pues muy, muy triste porque nadie me tiene en cuenta. Es como si yo no estuviese al lado de las personas y nadie o sea, todos me ignoraron. Entonces le dijo así al Señor. Entonces el Señor le dice, pues eso es lo que hace la mayoría de mi pueblo conmigo. Continuamente me están ignorando. Continuamente ignoran mi presencia. Es como si yo no existiera para ellos. Entonces, este es un tremendo testimonio de que nosotros debemos corresponder a Dios, así como Dios está presente siempre en nuestra vida, en todo. Nosotros también debemos tener presente al Señor en toda nuestra vida. Y el Señor le dijo, así me siento yo, le dijo a esta chica, porque mi pueblo me ignora. ¿Sí? Entonces, ella contó su testimonio precisamente para que nosotros conociéramos este mensaje de parte del Señor,
de que Él está siempre presente en nuestra vida, que es un Dios bueno, que tiene cuidado aún de nuestros cabellos, pero que no le ignoremos, que no ignoremos a nuestro Dios, que Él siempre está presente, no está a 5,000 años luz de la tierra, en el cielo, aunque ese es su lugar de habitación, pero Él es omnipresente y está con nosotros todos los días, dice la palabra. La Escritura dice que Jesús nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros no le ignoremos, no desfallezcamos ante circunstancias, que si confiamos en Él y sabemos que Él está presente, aunque no lo veamos, entonces vamos a ser ayudados grandemente por el Señor. Bien, esta es la palabra que el Señor nos da en Efesios 1:15, precisamente dice, el primer versículo que leímos de la oración de Pablo es que tengamos conocimiento, ¿sí? Tengamos conocimiento de Dios. Entonces tenemos conocimiento de un Dios presente en toda nuestra vida, un Dios que nos concede los deseos de nuestro corazón, un Dios que nos ama grandemente, pero también es un Dios que desea nuestra amistad, desea nuestra comunión, que le tengamos presente en todo lo que hacemos, que consultemos con Él, nuestros planes, nuestros proyectos, y Él va a sentirse gozoso de guiarnos y dirigirnos en nuestras cosas. Entonces, bueno, esta es la palabra que el Señor puso en esta mañana para bendecir nuestras vidas. Dios es bueno y vamos a orar dándole gracias al Señor porque no hay otro Dios tan bueno como Él. Gloria sea al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Todo honor y toda gloria para ti, Padre. Bendito seas para siempre. Digámosle al Señor que Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno en todo. Sí, Señor, tú has sido bueno en todo. Sí, tú eres bueno, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Gloria a ti, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Oh, te exaltamos, Señor, te bendecimos. Todo honor y gloria y alabanza a ti, Padre. Oh, santo, santo, santo. Estimado amigo y hermano, alaba al Señor porque Él es bueno. Dile al Señor que Él ha sido bueno. Dile que al Señor que ha visto su bondad en el transcurso de los años. Hemos visto su bondad para con nosotros, su cuidado. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno. No hay otro Dios que nos conozca tanto como tú nos conoces. Nos conoces más que nosotros mismos. Sí, Señor. Oh, bendito Dios, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Muchas gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Tú eres fiel, Señor. Padre, gracias porque tú te has ocupado, Señor, de cumplir nuestros deseos. En el transcurso de los años hemos visto
Señor, cómo has estado con nosotros, cómo nos has traído en todo este tiempo, Señor de los cielos. Padre, te glorificamos, Señor, te exaltamos. Oh, bendito seas para siempre. Gracias, Padre, primeramente por esta salvación tan grande que has tenido para con nosotros. Gracias, Padre bendito, también porque tú, Señor, cuídate de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado en peligro de morir, oh Dios? En accidentes, en situaciones, y tú nos has guardado. No has permitido que ni aún suframos un solo rasguño, Señor. Padre, gracias porque tú nos has arrebatado, Señor, ciertamente del sepulcro en muchas ocasiones, Padre amado. Te adoramos, Señor. Te bendecimos porque has tenido cuidado de nosotros y nos has sanado nuestro cuerpo cuando hemos estado enfermos, Señor, y hemos clamado a ti. Bendito Padre, tú has suplido nuestras necesidades. Tú has cumplido nuestros deseos, Padre bendito. No hay otro Dios que sea tan bueno como tú. Aleluya. Te adoramos, Padre, y te exaltamos. Señor, en este día, Señor, que tu pueblo que ha oído esta palabra, confíe en ti y crea en ti, Señor de los cielos. Y Padre, yo declaro que tú cumples los deseos de su corazón, porque tú has cumplido mis deseos, Señor. He visto tu mano, Señor. Y Padre amado, también sé que tú cumples los deseos de cada uno de tus hijos, porque tú no haces acepción de personas. Tú tienes cuidado, Padre, oh Dios de los cielos, de todos tus hijos. Aleluya. Tú no tienes hijos preferidos, Señor. Todos, Señor de los cielos, somos atendidos por ti. Tú oyes nuestras oraciones y nuestro clamor. Bendito tu nombre para siempre. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, Padre amado. Y sabemos que todos nosotros, nuestra familia está en tus manos y tú tienes cuidado de todos nosotros. Aleluya. Tú te ocupas, Señor, para que nosotros no nos preocupemos. Señor, de las circunstancias, de las situaciones que vivimos, en todo estás con nosotros. Te damos gracias, Padre. Aleluya, Señor. Bendito tu nombre. Declaramos, Señor, que tú has sido bueno y sigues siendo bueno. Aleluya. Que hasta aquí nos has ayudado. Bendito tu nombre para siempre. Aleluya. Oh, gracias, Padre, por esta salvación tan grande, Señor. Oh, sí, Señor, te adoramos, Señor, porque tú nos has liberado de nuestros temores. Nos has liberado de nuestras angustias. Nos has liberado, Señor, de toda opresión del enemigo. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Delante y detrás nos rodeaste y sobre nosotros has puesto tu mano, Señor. Oh, bendito tu nombre para siempre. Gracias, Señor, porque aún nuestros cabellos están todos contados delante de tu presencia. Ninguno de ellos caerá a tierra sin tu voluntad, Padre. Aleluya. Oh, tu palabra dice que tú tienes cuidado de las aves, Señor, para que no les falte el alimento, Señor. Y nosotros valemos mucho más que las aves, dice tu palabra, y así es. Oh, bendito Padre, tú tienes cuidado de vestir los lirios y las flores del campo, Señor. ¿Cuánto más tienes cuidado de nosotros, Señor? Bendito tu nombre para siempre. Aleluya. Tú eres generoso, Señor, con la naturaleza. Tú traes, Señor, la lluvia, Señor, en las nubes y haces que derramen su agua sobre los surcos de la tierra para hacer que el hombre tenga, Señor, cosechas y los animales tengan mantenimiento. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y generoso con la creación. Bendito seas para siempre. Aleluya. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, si hay alguien que todavía no ha invitado a Cristo a entrar a su corazón, yo le invito para que haga esta oración. Acepte a Cristo ahora mismo, repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te invito para que entres en mi corazón. Yo te recibo, declaro que eres el Señor de mi vida, que eres mi Salvador, y creo, Señor, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar,
y que tu sangre me limpie de todo pecado. Señor, te invito para que me llenes con tu presencia y con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Saludo a los hermanos entonces que se han conectado en esta mañana y a los hermanos que se van a conectar más tarde, que van a ver este video. Entonces le estamos saludando también en los diferentes lugares de Colombia y del extranjero a donde llega esta señal. Entonces, por aquí está mi nieto también, que quiere saludarlos. Un saludo para todos. Un saludo para todos, a toda la familia cristiana Sogamoso. Y a todos los que nos ven en otro país. Y a todos los que nos ven en otro país. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludamos entonces a Gladys Pérez Vera. Entonces dice una petición de oración. Pastor, pido oración por mis hijos y que Dios cumpla todos los deseos del corazón de ellos y los bendiga en todo. Bueno, gloria sea al Señor. Sí, la bendición del Señor sea acompañándoles siempre. ¿Tú vas a saludar también? Saludos de toda la familia cristiana. Bueno, amén. Muchas gracias. Es mi nieta Emily Sofía, que está aquí con nosotros en estos tiempos de pandemia, nos ha venido acompañando y bueno, estamos contentos de su presencia. Bueno, saludamos también decía Gladys Pérez Vera que pide oración por sus hijos. Bueno, la bendición del Señor está sobre tu vida, Gladys, y sobre tus hijos. Declaramos esta palabra y que el Señor cumple los deseos de tu corazón en tus hijos y vas a estar viendo el bien del Señor siempre sobre ellos. Bueno, saludamos también a Paola Suesca, a Martica Cárdenas, a Samuel Celi Rincón. Él pide oración por su hija Juliet Celi, que tiene una cirugía. Vamos a orar, Padre, extiende tu mano y sea obrando en esta cirugía, Señor, de Juliet, para que, Señor, tú guíes las manos de este cirujano y esa operación sea de bendición para su vida y su cuerpo tenga una recuperación rápida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, también damos gracias o saludamos a María Isabel Montoya Valle, a Marina Molano. Ella escribe: Dios se ocupa de todo lo de nosotros, hasta de nuestro cansancio. Nos demuestra su bondad, así es, gloria a Dios. Saludamos a Sandra Barrera, saludamos también a Nori Nova, también saludamos a Mabel Ojeda Cardoso, que está allí en Agua Azul. Dios le bendiga. Ella escribe: gran bendición y testimonio, así es Dios, siempre nos sorprende con sus maravillas y no nos desampara. También saludamos a Ana Patiño, a Nubia Betancur, a Nancy Estela Torres Aguilera, a Juan Manuel Vega Abella allí en Agua Azul también, José Wilder Cárdenas Zúñiga, que Dios me le bendiga, a Ramón Duarte, escribe: gracias, pastor, por esta palabra que nos fortalece y estamos muy agradecidos con Dios por los milagros que Dios hace con nosotros. Esperanza Martínez, le saludamos también, a Mariana Yive Velandia, a Paola Suesca, ya le saludamos, a Marina Molano. Bueno, también es que Marina Molano: buenos días, pastor. Bendiciones para toda la iglesia, gloria a Dios por su presencia en mi vida y en mi familia. Así es. También a Mariluz Carreño le saludamos.
Bueno, y saludamos a todos los hermanos y amigos que sus familias, todas las familias que están en sintonía, les saludamos y que la bendición del Señor siempre sea manifestándose en sus vidas y bueno, confíen siempre en Dios porque Él es bueno. Entonces les deseamos que un domingo de bendición, de gozo y de alegría. Entonces nos estaremos comunicando el lunes a las 7 de la noche. Y bueno, respecto a abrir la iglesia, ya a partir del primero autorizan abrir las iglesias, pues hay que cumplir unos protocolos. Así que vamos a informarnos más sobre el asunto y dentro de 15 días estaremos abriendo la iglesia porque es necesario pues cumplir los protocolos y tener presente pues las disposiciones que hay y ver qué más requisitos se requieren para poder abrir la iglesia. Pero confiamos en Dios que en 15 días, o sea, Dios en 15 días estaremos transmitiendo desde la iglesia, pero en vivo y en directo allí desde la iglesia, pero también con la presencia de los hermanos. Y pues estaremos llegando a muchos otros, seguimos con haciendo nuestras transmisiones, pero desde la iglesia. Y naturalmente, pues ya que el Señor nos ha concedido estar predicando la palabra por este medio, vamos a seguir transmitiendo los mensajes los domingos a través de este medio. Entonces, de hoy en 15 días, pues les invitamos esperamos que ya todo esté arreglado para asistir a la iglesia. Le estaremos comunicando en estos mensajes pues cómo van las cosas para que podamos reunirnos. Entonces Dios les bendiga y muy buena tarde.